Minuts. Seguim en aquest 4 directe d'avui, 11 de setembre, encetam aquesta segona hora de programa. Jo fem amb un protagonista en els nostres estudis. Es tracta del conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del govern de les Illes Balears. Diria que és flamant, conseller, perquè pràcticament du un mes i mig des que va acceptar aquesta responsabilitat, que va ser allá por finales del mes de julio. Señor conseller, muy buen día, buenos días. Muy buenos días, muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Un mes y medio lleva usted prácticamente, ¿no? Sí, sí, voy contando las horas. Y la verdad es que sí, ha sido un apasionante mes y medio, pero la verdad es que encantado de estar en los micrófonos de Canal 4, que siempre, la verdad es que es un auténtico placer. Muchas gracias. Encantados nosotros de que usted esté aquí. Le decía micrófono cerrado, claro, hemos perdido un tertuliano, ¿no? Que usted habitualmente nos acompañaba aquí en las tertulias de los miércoles. Hoy tendremos tertulia política, la recuperamos. También le podíamos ver a veces en el programa de Cristina Roche, sí, en Canal 4 Televisión, el Top 4. Bueno, ahora usted tiene otras responsabilidades. Decía que va contando las horas. Yo no sé si es que se le está haciendo muy duro o qué. No, al contrario, al contrario. La verdad es que son temas apasionantes para empezar y sin duda hacemos frente a algunos de los principales problemas que tenemos en Illes Balears, y no solo en Illes Balears, digo a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Y lo cierto es que lo que quiero es más tiempo para poder zambullirme más y como son temas además que nos quitan el sueño a todos, pues es verdad que lo que buscamos son soluciones, ¿no? Soluciones en temas de vivienda, soluciones en temas de movilidad, soluciones en temas de territorio, que al final, en última instancia, redunden en beneficio de los ciudadanos de Illes Balears. Y en esas estamos. Y la verdad es que no puede entrar de mejor manera. Y es que cuento con un fantástico equipo, con unos directores generales que lo cierto es que desde el punto de vista tanto técnico como político son auténticos números uno. Y claro, pues empezando rodeado con un buen equipo todo resulta mucho más fácil. Ahora hablaremos de esas posibles soluciones a esas cuestiones, a esas áreas que usted mencionaba y que son competencia suya, ¿no? Como es el vivienda, como es el territorio y como es la movilidad, ¿no? O el transporte, ¿no? Que no son poca cosa, ¿no? Pero vamos con una cuestión de actualidad, ¿no? Porque hoy veíamos en las portadas de la prensa y se conocía ayer esa decisión del Tribunal Constitucional de anular, ¿no? Esa medida que obligaba esos 30 minutos para la contratación mínimo, ¿no? Para la contratación de VTCs. Esta mañana conocíamos la opinión desde Taxis Pimen, el señor Biel Moragues. No sé qué valoración hace usted, porque claro, esto es un tema que es una patata caliente, ¿no? Que se encontró usted, viene de una ley de movilidad aprobada por el anterior gobierno del señor Armengol, y no sé si a partir de aquí y después de esta decisión del Tribunal Constitucional, pues el gobierno y su consellería se plantean alguna otra medida que pueda justificar y diferenciar esos dos servicios, no como quiere el sector del taxi, ¿no? Entre el taxi y el sector del VTC. Bueno, para empezar, nosotros como Consellería, y como no puede ser de otra manera, máximo respeto a la resolución judicial del alto tribunal, que por cierto tenemos que analizar en profundidad. Tenemos que examinar en qué términos se manifiesta, porque es cierto que comienza la sentencia en la propia nota de prensa del Tribunal Constitucional anunciando que es cierto que es perfectamente lícito diferenciar entre los servicios de los unos y de los otros, o sea que no es lo mismo un servicio de VTC que un servicio de taxi. Ahora, si se establecen diferenciaciones o cualquier tipo de restricción o limitación, debe estar debidamente justificada. Y ahí es donde parece ser que el Tribunal Constitucional pone el acento, ¿no? En que no hay una justificación que permita introducir estos 30 minutos. Bien, en este sentido, recordar que hace apenas unos meses, en este mismo año, a principios de año, en el Parlamento se aprobó una modificación de la Ley Balear de movilidad, y precisamente iba en esa dirección, para tratar de regular o de poner orden en este concreto sector. Y desde luego el objetivo primordial de esa ley se consiguió, que era parar el aluvión de licencias que en aquel momento, en 2023, estaban pendientes de concesión o de previa autorización, cerca de 10.000 licencias de VTC. Claro, ante esta situación era imprescindible parar esa situación, ¿no? Con eso lo conseguimos con la ley, en la que precisamente tuve la oportunidad de, como diputado, trabajar codo con codo con la directora general de movilidad, con Lorena del Valle, y con el resto de grupos parlamentarios. Y fue, vamos, por unanimidad, el común de todos los grupos parlamentarios, creímos que era lo mejor, pues apostar por poner orden en el sector, mejorar la competitividad del taxi, por otra parte, y luego, pues eso, introducir una serie de medidas como áreas de prestación conjunta, la aplicación, etcétera, ¿no? Y también ya advertimos que se mantenía los 30 minutos, pero siempre dejando a salvo los pronunciamientos judiciales que podían
venirse dando en esa dirección y que, bueno, ya había habido, de hecho, sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, en el caso de la ley del País Vasco, en las que efectivamente se echaba para atrás esa limitación. Entonces lo dejábamos pendientes de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional y a la espera de cuál era ese pronunciamiento. Claro, una vez examinemos la sentencia, una vez veamos en qué términos se manifiesta de forma exacta al margen de esta nota de prensa, pues lógicamente ahí sí, ahí tendremos que tomar buena nota de qué medidas debemos instrumentalizar para dar ejecución a esa sentencia, como tampoco puede ser de otra manera. Y lo haremos siempre, eso sí, teniendo en cuenta que debemos partir del diálogo constante con todo el sector. Tiene que haber diálogo con el taxi, debe haber diálogo con el sector de las VTC, para normalizar una situación en la que todos tienen que tener cabida para mejorar la movilidad de los ciudadanos de Illes Balears, pero tiene que haber unos límites. Entonces, lógicamente, como he dicho antes, al final el Tribunal Constitucional no habla de que no se pueda ni diferenciar ni poner restricciones en ambos sectores, pero de lo que sí habla es que esas limitaciones tienen que estar perfectamente justificadas. Hay mucha gente en nuestra comunidad, aquí en Mallorca, que se plantea por qué no se liberaliza este sector, ¿no? Porque claro, pues mucha gente sale a otras ciudades de la península y tiene la posibilidad de disponer de no haré publicidad gratuita, ¿no? Pero de cualquier servicio de coches de cualquier empresa que pueden utilizar a través de las diferentes aplicaciones. ¿Por qué no se liberaliza aquí este sector del transporte en las Islas Baleares? Claro, este es un punto importante y es verdad que, visto como ciudadano, pues al final lo que el ciudadano busca y lo que quiere es, cuando sale a la calle, poder levantar la mano o simplemente encontrar un medio de transporte fácil que le lleve del punto A al punto B. De esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Y es cierto que también hay principios programáticos que nos vienen desde la Unión Europea, nuestra propia Constitución, que en su artículo 38 nos habla de la libertad de empresa en una economía de mercado, que va en esa dirección. Que en principio, si hay libertad de prestación de servicios, cualquiera que quiera prestar cualquier tipo de servicio que esté regulado y ateniéndose al régimen jurídico que corresponda, pues puede prestarlo libremente dentro de los límites que establezca la ley. Pero siendo esto así, y hablando precisamente de esos límites que vienen establecidos en la propia ley balear, igual que en otras leyes de otras comunidades autónomas, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta la situación concreta en Illes Balears. Nosotros al final se habla mucho, por ejemplo, de eso, de proteger el territorio, de proteger el medio ambiente, de tener en cuenta la congestión del tráfico, la congestión incluso demográfica de un determinado espacio. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Dicho de otro modo, ¿por qué hay una limitación en cuanto al número de licencias de taxi? ¿Por qué? Porque no se liberaliza y que cualquiera que lo desee pueda prestar servicios de transporte de forma libre cuando lo desee. ¿Por qué no? Porque hay otros elementos por encima. Otros elementos como, insisto, la congestión del tráfico, la contaminación, la protección del medio ambiente. Entonces, del mismo modo que hay una limitación en cuanto al número de licencias de taxi, tiene que haber también una limitación en cuanto al número de licencias de VTC. Y cuidado, volvemos a repetir que ya cuando se modificó la ley a principios de año, de nuevo hay que diferenciar. Los servicios de VTC han existido, existirán en modalidad clásica, aquí llevan existiendo años, muchos años. Los servicios de transporte que llegaban a los clientes al hotel o que tú con una cierta antelación pides ese servicio. Esto lleva existiendo de forma regular y sin ningún problema. ¿Dónde ha surgido la problemática? Pues estas nuevas plataformas de transporte que el sector del taxi ha entendido que lo que quería hacer era invadir las funciones que realiza el taxi. Prestar exactamente los mismos servicios que presta el taxi. Y del servicio del taxi lo que se quiere es simplemente que haya una diferenciación. Porque una cosa son los taxis y otra cosa son los VTC. Y en este sentido estamos plenamente de acuerdo. Y estamos plenamente de acuerdo todos los grupos parlamentarios e incluso el propio sector del taxi y el propio sector del VTC. Porque en las conversaciones que mantuvimos con ellos se fue muy claro al respecto y ellos reconocen que son y prestan servicios diferentes. Entonces, al prestar servicios diferentes, deben ir marcados por normas diferentes. Y esa liberalización total yo creo que sería totalmente contraproducente y de hecho es lo que intentamos llegado un momento. Nos encontramos ante una aluvión de cerca de 10.000 autorizaciones que veíamos que no tenía ningún sentido. ¿Eso significa restringir y que no pueda haber servicios de VTC de esas plataformas en Illes Balears? No significa eso. De hecho, precisamente uno de los objetivos de la ley, ¿cuál fue? Establecer una moratoria. De tal manera que ahora estamos en este periodo de moratoria en el que no se conceden, ojo, ni licencias de taxi, ni autorizaciones de VTC. Ninguna de las dos. Aquí se está siendo equidistante y actuando en ambos sentidos. Se está haciendo un estudio de movilidad
¿Para qué ese estudio de movilidad? Para fijar los límites. Para que luego no ocurra que pueda llegar el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional y nos diga, bueno, ¿por qué estáis limitando el número de autorizaciones? Hombre, pues sí. ¿O número de licencias de taxi? Pues sí, porque hay un estudio de movilidad que aconseja por temas de congestión del tráfico, por decir medio ambiente, y a raíz de eso, insisto, con esos límites y fijándolos a través de un estudio serio, luego ya sí abriremos y diremos, bueno, ¿cuántas licencias o autorizaciones se pueden conceder en cada uno de los ámbitos? Y se concederán de los dos. ¿Cuándo acaba esta moratoria, precisamente, a la que usted se refería? En principio la ley hablaba de algo más hablaba de un año, pero estamos pendientes de obtener este estudio de movilidad que ya está encargado y ya se está realizando. Sigamos hablando de transporte, luego hablaremos de vivienda. ¿Qué planes tiene usted para mejorar el transporte y la movilidad en nuestras islas? En concreto en Mallorca, porque hay que recordar que el transporte está transferido Sí. a los consells, salvo aquí en lo que es el TIP, que sí que es competencia suya, ¿no? Juntamente con SFM, que es el metro, ¿no? O el tren, ¿no? Vemos estas obras, cada día las vemos cuando venimos aquí a estos estudios, las obras de ampliación del metro hasta la UIB, bueno, en aquel caso hasta de la UIB hasta el Par Bit, que le queda, bueno, están bastante avanzadas, sí. Pero ¿qué planes tiene usted? Ayer también denunciaba que, bueno, que sí, por ahora es gratuito el transporte, pero que el dinero que tiene que venir de Madrid tampoco ha llegado, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, para empezar, desde el Gobierno de les Illes Balears tenemos muy claro que el transporte público, el mejorar el transporte público no es una opción, es una obligación, es nuestra responsabilidad. De hecho, creemos que el mejorar los problemas de congestión, los problemas relacionados con el medio ambiente, los problemas relacionados con la movilidad general de todos los ciudadanos pasa por mejorar el transporte público. De hecho, cualquier otra opción es que pasa por contar con un muy buen transporte público. Y en ese sentido, bueno, se está realizando desde la Dirección General una labor extraordinaria. En ese sentido, insisto, pone sobre la mesa la labor tanto de Lorena del Valle como de José Ramón Horta, que desde la Dirección General, desde CTM y desde SFM, el Servicio Ferrocarril de Mallorca, se está realizando, insisto, un trabajo ímprobo para mejorar el transporte público. Ya no solo hablamos ahora mismo de este tramo, que esperemos que en el primer trimestre del año que viene ya esté perfectamente operativo, que nos conducirá hasta Parvit, que puedes estar desde Plaza España en Parvit en apenas 15 minutos, sino que ya hablamos de ampliar la red ferroviaria. Ya, ojo, seguimos en aplicación del plan director, y ese plan director nos habla de que tenemos que contar con una red ferroviaria en las arterias principales de nuestra isla. Y vamos a continuar en esa línea, y nosotros creemos que además en temas, nos pasa igual que en vivienda, ahora hablaremos, pero en temas de vivienda, en temas de transporte público, hay algunos proyectos que lógicamente son proyectos a largo plazo. Y desde el punto de vista político, aunque a veces pueda resultar contradictorio, porque se es más cortoplacista, en este sentido tenemos que pensar en el interés general, en el interés de los ciudadanos de Illes Balears, y tenemos que pensar a largo plazo. Y aunque pueden que no saquemos demasiado rédito electoral de estas medidas, lo que tenemos que pensar es, en general, en mejorar el transporte público de Illes Balears. Por eso, en el tema de ferrocarril, que creemos además que es el transporte público que al final de alta capacidad, el más importante con el que podemos contar y el que más nos puede ayudar de cara al futuro. O sea, por eso ya te digo que desde el Gobierno vamos a prestar especial atención al ámbito del ferrocarril, especial atención. De hecho, esperamos en breve presentar un proyecto importante en este sentido, pero sin dejar de trabajar también en el TIP. Y cuando digo en el TIP ya no solo es aumentar frecuencias, aumentar capacidad, mejorar los autobuses, adquirir más autobuses. Ya también hablo de también una integración tecnológica. O sea, ya el contar también con medios técnicos que nos permitan, por eso, que al final el usuario final lo tenga todo mucho más fácil. Cuando habla usted de proyectos y que presentarán en un corto plazo de tiempo novedades en materia ferroviaria, quiere decir que se plantean ampliar esa red ferroviaria en determinados puntos y en determinadas zonas. Sí, sin duda, sin duda. Como sabe, ya se ha hecho público que vamos a trabajar, digamos, en 3 grandes proyectos que inicialmente, además, esto sí que estamos pendientes de hacer, ya se ha encargado, ya se está estudiando con datos. Es importante ya no solo contar con los 3 proyectos, uno que nos llevaría a hablar del tren de Llucmayor, nos llevaría ese tren hasta Llucmayor y que por fin tendríamos conexión con el aeropuerto. Por otra parte también el que uniría Sa Pobla con Alcúdia, y por otra parte también el famoso tren de Llevant, ¿no? De esos 3 proyectos que los tenemos sobre la mesa dentro del plan director, no estamos ejecutando nada distinto, sino que estamos poniendo sobre la mesa aspectos con los que ya contábamos, pero
que no se ejecutaban, pues vamos a ejecutar. Y también, insisto, estamos pendientes de los estudios de demanda que para nosotros son importantísimos. Lo que vamos a centrar la atención en aquellos en los que creamos que, lógicamente, el ciudadano se pueda ver, o más ciudadanos puedan verse beneficiados. Pero, insisto, sí, vamos a trabajar y tenemos el plan director de estos 3 grandes proyectos. ¿Y contemplan ustedes la posibilidad de ampliar el metro en Palma? Porque, claro, de momento hay una línea de metro, que es la que es un metro en parte que va en superficie y en parte subterráneo, que es esta línea de la que comentábamos, de Plaza España hasta aquí, hasta el Parvin, llegará el próximo año. ¿Contemplan ustedes alguna otra línea que pueda conectar puntos importantes, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, pues por ejemplo, evidentemente el hospital de Son Espases o la zona de colegios, o esto es pensar, es una utopía, ¿no? No digo por igual, pues, quizá por el coste, por todo lo que supondría. Bueno, al final con el metro, como con el resto de medios de transporte, siempre estamos pensando en proyectos nuevos y siempre puede haber nuevas iniciativas, pero es cierto que estamos centrando especialmente nuestra atención en el tren, porque creemos que ahora mismo resulta prioritario, sobre todo determinados destinos, tenerlos cubiertos en ese sentido, ¿no? Y por ahí van. De momento, el tema del metro, nos centramos en acabar este proyecto que viene aquí. Luego, a partir de ahí, una vez tengamos esto finalizado y en marcha posiblemente algo relacionado con el tren, pues ya llega el momento también de ponerse a trabajar en posibles otros destinos y otros itinerarios o líneas del metro. Que, por cierto, ¿cuánto dinero le debe el señor Sánchez del transporte público? Bueno, esto sí que hay que ponerlo sobre la mesa, porque es cierto que ayer lo comentábamos en el Parlamento, ¿no? En la primera pregunta parlamentaria que se lanzó, que si queríamos el transporte público gratuito. Es que ya empezamos mal las cosas. Cuando el año pasado se nos envió desde Madrid 43 millones de euros, una cantidad fija, claro, ya la cosa empieza herida, porque no se trata de una cantidad fija, porque ya hemos aumentado el número de usuarios, tanto en TIP, tanto en ferrocarril como en autobús. O sea, ya nace con una falta presupuestaria y un déficit que hemos tenido que cubrir desde la comunidad autónoma en el año 2023. Cuando se presentó esos mismos 43 millones para 2024... Pues se prorrogan los presupuestos. Se prorrogan los presupuestos, ojo, pero recordad también que la señora Francina Armengol habló a pocos días de finalizar el año, de bueno, pues sí, desde el Gobierno de España se volverá a mandar la misma cantidad. Cuando se estaba debatiendo precisamente el presupuesto en el Parlamento y no se sabía en aquel momento, porque el Partido Socialista no se había manifestado el PSIP sobre esa posible medida y sobre qué se iba a hacer desde el Gobierno central. Dicho esto, una vez empezado el 2024, lo que está claro es que por el momento son los presupuestos de la comunidad autónoma y de las empresas adscritas y relacionadas con la comunidad autónoma los que se están haciendo frente a la gratuidad del transporte público en Illes Baleares. Esa es la realidad actual, porque no se ha recibido ni un solo euro de los 43 millones que ya de por sí resultan insuficientes. Ni un solo euro. Y lo más preocupante que es que no tenemos ningún tipo de información ni notificación al respecto. Desde la Dirección General de Movilidad ya se ha mandado una carta pidiendo al Ministerio que pues eso, simplemente que se pague lo prometido. Y no solo no se ha mandado una respuesta de vuelta, sino que carecemos de información. Y cuando pedimos, porque ya hemos pedido en varias ocasiones reunirnos con el ministro Puente, pues de momento no solo la callada por respuesta, sino que el ministro Puente pues no quiere reunirse con nosotros. Entonces, claro, ahí es donde intentaremos lucharlo. Parece ser que por fin lo que al menos hemos conseguido es una reunión con el secretario de Estado. Vamos a ver, aunque sea con el secretario de Estado, pues poder hablar de las necesidades, los problemas de movilidad que tenemos en Illes Baleares y a ver si por lo menos esa parte prometida, siempre insuficiente, pues nos puede llegar desde el Gobierno de España. Está muy ocupado el señor Puente, haciendo tweets y mensajes. Parece mentira. Dan mucho de sí esos caracteres. No lo sepa, Vamos con más cuestiones. Venga, hablemos de vivienda. Este también es un problema, yo diría que el principal problema, ¿no? Es verdad que luego se asocia con otras cuestiones y, bueno, durante estos últimos meses se ha asociado con el tema del turismo, pero yo creo que habría que separarlo, ¿no? Porque una cosa es la oferta ilegal, que evidentemente turística, legal e ilegal, ¿no? Que ciertamente ha podido sacar del mercado viviendas que antes eran ocupadas por residentes, pero sin duda hay un problema de base sobre la oferta de vivienda, porque en los últimos años básicamente pues no se ha hecho prácticamente nada, ¿no?
Sí, sí, este es el gran problema, ¿no? Nos encontramos que el poder acceder a una vivienda se ha convertido en el principal problema, insisto, creo que me centraré en España, pero a nivel nacional. Tenemos un problema de acceso a la vivienda, a un precio asequible. Y lo cierto es que durante los últimos 8 años no se ha hecho nada al respecto y, de hecho, las medidas que se hayan podido realizar, que son muy pocas, no han apuntado en la dirección correcta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de contar con una ley de vivienda a nivel nacional que establece determinados puntos que creemos que son totalmente contraproducentes, también nos limita la capacidad de acción. Y en ese sentido es cierto que nosotros desde el Gobierno de Islas Baleares ya durante este primer año de legislatura, y aprovecho también para agradecer no solo la confianza de la presidenta, sino la gran labor que realizó la consejera Marta Vidal, porque puso las bases con la Dirección General, con el Director General de Vivienda, las sólidas bases y los proyectos y los distintos programas que creemos que pueden dar respuesta a esa situación. De nuevo, también, como muy bien ha señalado Andrés, en primer lugar, es un problema multifactorial. Si pudiéramos resumir en 3, 4 problemas o 3, 4 factores claros cuáles son los determinantes de la falta de vivienda, pues seguramente en esta misma mesa podríamos llegar a las soluciones de forma sencilla, ¿no? Pero sabemos que esto no es así. Y además sabemos que cualquier solución o cualquier programa que apunte en la dirección correcta, pues tampoco no va a obtener respuestas de un mes para el otro. A corto plazo, claro. O sea, hay que pensar a largo plazo para solucionar un problema tan importante como el de la vivienda. Entonces es cierto que, además de las medidas del primero decreto ley, que acabó transformándose en la Ley de Emergencia Habitacional de les Illes Balears, además de programas como el programa Construir por Llogar, o además del programa que esperamos presentar en breve, y este sí, que creemos que puede tener una cierta relevancia y unos ciertos resultados a corto plazo, que es el Lloguer Segur. Este sí que creemos que puede ser una buena herramienta y que a corto plazo puede hacer salir al mercado una serie de viviendas que permanecen ocultas por el temor de los, además fundado, de los arrendadores, porque no confías en poner en alquiler tu vivienda porque no tienes la seguridad o no tienes la certeza de seguridad jurídica suficiente, ¿no? Creemos que por esta vía sí que podemos dar, insisto, las primeras soluciones a un problema tan importante como ese, que, insisto, debemos trabajar primero a corto plazo con algunas medidas como esta, pero sobre todo a medio y largo plazo para proporcionar a los residentes, a los ciudadanos de Illes Balears, viviendas a precios asequibles. Entiendo que este programa que usted nos anunciaba, el Lloguer Segur, lo que pretendería o lo que consistiría básicamente es que entiendo que la administración o el gobierno en este caso actuaría de avalista, ¿no? Ante estos propietarios que alquilen su vivienda delante de posibles impagos o ocupaciones de esas viviendas, ¿no? No sé si va por ahí la cosa. Sí, va por ahí, pero da un paso más allá. Además, esperamos presentarlo este otoño, este proyecto. Es uno, yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos de este gobierno a estas alturas. Y, insisto, yo creo que va un paso más allá porque el gobierno, primero, estaremos en contacto directo con los APIs, con los APIs y los administradores de fincas que van a actuar como intermediarios para encontrar a esos arrendadores y a esos arrendatarios que se ajusten de forma específica a esos contratos con unas condiciones. Tendrán que tener una residencia mínima en Illes Balears, unas condiciones concretas que ya pongan sobre la base una cierta seguridad para el arrendador. Y luego, al margen de eso, el gobierno lo que va a hacer es se va a encargar de los pagos de esos contratos de arrendamiento. Incluso el gobierno podrá adelantar pagos a los arrendadores. En ese sentido, por lo tanto, lo que concedes al arrendador es una garantía de una cierta seguridad, además seguridad jurídica de que las cosas van a ir bien, que es lo que necesita al final el propietario de un piso, ¿no? Y con eso no solo intentaremos que emerjan pisos que ahora permanecen ocultos, sino que pisos que ahora mismo se están dedicando al alquiler turístico, ya no te digo el ilegal, que por supuesto a esos hay que perseguirlos, y aprovecho para decir que tenemos una sintonía perfecta con los distintos consells y en concreto pues trabajo de forma cómoda, directa, natural con el Consell de Mallorca, con el conseller Marcial Rodríguez y de hecho uno de los aspectos básicos en los que poníamos el acento al empezar la legislatura era la lucha contra la oferta ilegal, porque durante 8 años también se ha hablado mucho de la oferta ilegal, se ha hablado mucho del alquiler turístico, pero no se ha hecho absolutamente nada contra el alquiler ilegal, contra esa oferta ilegal. Ahora se está haciendo. Entonces, aquellos propietarios que vean que ahí hay un problema, o aquellos propietarios que teniendo alquiler turístico digan, pues el alquiler turístico no todo es oro lo que reluce. Y a lo mejor pues yo prefiero tener un alquiler más a larga duración
con una seguridad y sabiendo que lo alquilo de forma y que voy a recuperarlo en tiempo y forma y en las condiciones que yo lo dejé para alquilar. Y de eso sí que se convierte en auténtico garante el Gobierno de las Illes Balears. Por cierto, me ha comentado usted, y es verdad, fue una de las primeras medidas que adoptó este gobierno, ese decreto de emergencia habitacional, que después se convalidó como ley. ¿Tienen ustedes alguna conclusión? Porque, bueno, recogían diferentes medidas. No sé si ustedes tienen o han hecho algún balance desde que se puso en marcha, ¿no? ese decreto y luego ley. Bueno, pues precisamente ahora es el momento en el que, en la última reunión de equipo con el director general de Vivienda, ya nos puso sobre la mesa que ahora ya empezamos a tener los resultados de todos los ayuntamientos. Como bien sabrás, cuando se aprobó la ley, lo que se da es un margen de unos meses a los distintos ayuntamientos de Illes Balears para someterse o no a las prescripciones y a los distintos proyectos que venían incluidos en la ley. Entonces, cada uno de los municipios lo que tenía diversas opciones. Podía acogerse a todo lo que decía todo lo que dice la ley, a todos los programas que dice la ley, o bien solamente algunos, o incluso suspender la aplicación de todos ellos, ¿no? Y en este caso, ahora es cuando empezamos a recabar primero los datos de cuáles son los ayuntamientos que se han sometido a cada uno de los programas, y ahora empezaremos a ver, ahora empezarán los ayuntamientos a funcionar. Y al margen de eso, es cierto que ya empezamos a contar con convenios con ayuntamientos que ya ceden suelo para poder realizar alguno de esos proyectos, como por ejemplo construir por yoga o... También una cosa importante, seguimos apostando de forma clara por la promoción pública. O sea, la labor del IBABI sigue siendo trascendental. Eso no lo queremos, no queremos que caiga en el olvido, porque a veces parece ser que desde la derecha no apostamos por la vivienda pública. No. La apuesta es clara y decidida. De hecho, estamos entregando algunas de las promociones que del gobierno anterior se habían dejado prácticamente sin comenzar. Y aquí me gustaría de nuevo poner sobre la mesa que desde la propia Francina Armengol o el anterior conseller Marc Pons advertían que no se estaba realizando por este gobierno la labor que teníamos que hacer, y promociones que estaban en perfectas condiciones para ser entregadas no se estaban entregando. Claro, esta acusación es muy grave cuando hablamos de vivienda social. Y me gustaría que quedara claro que eso no es cierto. Eso es mentira. Desde el IBABI se están entregando todas aquellas viviendas que son susceptibles de ser entregadas. Y de hecho, posiblemente cumpliendo con nuestro deber y con nuestra obligación, en los próximos meses vamos a hacer entrega de cerca de 150 viviendas del IBABI, en proyectos que nosotros hemos acabado, que nosotros hemos puesto sobre la mesa, aunque empezados por el anterior gobierno. Y algunas de ellas se ha retrasado su entrega, o algunas de ellas no podemos entregarlas porque incumplen normativa municipal o que pueden resultar peligrosas para los vecinos. O sea, y en ese sentido me gustaría que quedara claro, porque el IBABI sigue cumpliendo su función y, de hecho, no solo eso, sino que ya tenemos sobre la mesa proyectos que tienen que ver con más de 500 viviendas, todas proyectadas por el nuevo gobierno. Por cierto, me hablaba usted, y hemos hablado de este proyecto que presentarán este programa de Lloguer Segur. ¿Ustedes tienen cuantificado alguna estimación de cuántas viviendas incentivando este alquiler podrían ponerse en el mercado? ¿O alguna estimación? Es cierto, para empezar, que no sabemos con exactitud, y este es uno de los es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Como sabes, para tomar decisiones es imprescindible contar con datos. Y no tenemos datos exactos de cuántas viviendas permanecen ocultas. No los tenemos. Hay quien habla de unas 80.000, hay quien habla de más de 120.000 viviendas. No las tenemos. De hecho, uno de los objetivos que se presentó en la última mesa para la vivienda, es que se está trabajando en la creación del Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears. O sea, por primera vez y por fin vamos a contar con datos fiables. Vamos a contar con datos de todos los ámbitos que tengan que ver con la vivienda. Y a partir de esos datos, lo que pretendemos con ese observatorio no es solo, o sea, que también podemos dedicarlo a iniciativas como Lloguer Segur, con la que esperamos, es cierto, haciendo una previsión, esperamos contar con de 2.000 a 3.000 viviendas. Es una previsión inicial, es nuestro objetivo. 2.000 a 3.000 viviendas. Pero claro, lo ideal sería saber con cuántas contamos ocultas y a partir de ahí también hacer una previsión, pues contando con los datos exactos. Y esos datos del observatorio no solo nos pueden servir, por ejemplo, para aplicar a Lloguer Segur o a futuras promociones, a futuros programas, sino esencialmente para marcar el paso de la política de vivienda en los próximos 20 años. Si contamos con todos los datos de cuánta vivienda tenemos alquilada, cuánta vivienda tenemos en propiedad, las edades de los propietarios, qué tipo de nacionalidades, si contamos con todos esos datos, también podemos enfocar el tiro, también podemos enfocar la dirección. Y en esto, sea cual sea
el partido político que le toque gobernar en aquel momento. Al final se trata de contar con los datos para adoptar las mejores decisiones. Una última cuestión. Estamos hablando con el señor José Luis Mateo, que es el conseller de Habitatge, Territori y Movilidad del Govern de les Illes Balears. El compromiso era acabar a las 9:35. Nos pasamos un minutito, pero bueno, una última cuestión. Quiero preguntarle, a tu disposición. Quiero preguntarle por territorio, ¿no? Hay una medida que recogía la Ley de Simplificación Administrativa, que es verdad que la ha coordinado, la ha comandado el vicepresidente del Gobierno, el señor Toni Costa, pero una de las medidas que recogía, ha sido una de las más polémicas, o de las que se está hablando mucho, es el tema de la regularización, ¿no? de estas viviendas y estas construcciones hechas en rústico que, bueno, pues han prescrito, ¿no? Son ilegales, pero han prescrito, y el Gobierno ofrecerá la posibilidad de legalizarlo, de regularizar, previo pago, efectivamente, de una cantidad compensatoria, ¿no? No sé si, bueno, pues esto contemplan ustedes que va a tener éxito, que habrá gente que se acogerá, que no se acogerá. Bueno, esto es pronto para decirlo, porque como bien sabes, ahora precisamente empieza la tramitación. O sea, ahora ha terminado el periodo de presentación de enmiendas. A partir de ahora esas enmiendas se irán repartiendo a las distintas consellerías dependiendo de la temática. Y luego a partir de ahí entra la siempre compleja labor parlamentaria, ¿no? Y en ese Parlamento ya se podrá hablar de temas como, pues eso, transacciones entre distintos grupos parlamentarios, distintos grupos de interés que puedan verse afectados. Y es cierto que es una de las medidas, pues, que más llama la atención. Además, saltó a la prensa por esa famosa, pues, la denominada ya por todos enmienda Marc, ¿no? Porque en determinados ayuntamientos, no solo ayuntamientos de una determinada línea ideológica, sino claramente, en este caso, un ayuntamiento del Partido Socialista. Marc els Valde de Pollença. El Valde de Pollença, que va ser conseller amb la senyora Mrengual. Exactamente, conseller de Educación. Entonces, a raíz de esa enmienda es cuando se ha empezado a hablar sobre todo de ese tema de la regulación de la actividad turística. Entonces, bueno, pues habrá que ver el procedimiento parlamentario, dónde nos lleva, dónde se puede transaccionar entre los distintos grupos, y nosotros desde la Consellería lo único que vamos a hacer de momento es ese apoyo jurídico de analizar hasta qué punto todo lo que se nos presenta puede ser viable, y desde luego es cierto que nos llegarán a buen seguro enmiendas en este punto tanto de Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos parlamentarios que veremos en qué dirección van. No obstante, es cierto que seguramente no acabará esta disposición adicional séptima tal cual está ahora en el decreto ley. Seguramente será de las disposiciones que experimentará algún cambio. Veremos en qué términos queda, porque dependiendo de los términos en los que quede, veremos su posible aplicabilidad y cómo luego los municipios estén dispuestos a aplicarla. Señor José Luis Mateo, conseller de Habitatge, Territori y Movilidad, gracias por estar con nosotros. Cumplimos nuestro compromiso. Nos hemos pasado 3-4 minutos, pero podríamos estar hablando de muchísimas cuestiones. La verdad es que tiene usted materias y áreas de interés y sobre todo que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como es ese acceso a la vivienda y efectivamente la movilidad, el transporte. Así que nada, le deseamos mucha suerte y bueno, pues que tenga de momento un muy buen día y buen curso parlamentario, un buen curso político, su primer curso político como consejero. Muchísimas gracias, es un auténtico placer y ya sabéis que podéis contar conmigo. Estoy siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias, que vaya bien, buen día. Gràcies a ti. 9:40 minuts, vinga, fem una pausa i tot una. Seguim amb les qüestions en aquest 4 directe d'avui.